ambiental. Es la representación de un sistema por medio de ecuaciones matemáticas, las cuales se utilizan para simular los cambios de dicho sistema. Se busca crear el modelo más exacto con la ecuación más simple. Modelación ambiental. Los modelos ambientales buscan reproducir lo que ocurre en el medio ambiente. En algunos casos es más simple y práctico correr un modelo para comprender un fenómeno que realiza experimentos. Los modelos se basan en ecuaciones que son fórmulas con base en conocimiento previo al del problema. Objetivos de la modelación ambiental: comprender los fenómenos involucrados en un proceso ambiental, incrementar nuestros conocimientos sobre los mecanismos que gobiernan los procesos ambientales, servir como herramientas para una toma de decisiones. Aplicaciones de la modelación: modelación de calidad de agua, dispersión de contaminantes en el suelo, procesos biológicos, modelación de calidad del aire. Transferencia de calor. Es uno de los fenómenos de transporte más importantes dentro de los procesos y operaciones que se llevan a cabo en ellos. Esto causa la necesidad de producir un cambio físico o químico en la materia prima, los productos intermedios y los productos finales. Los cambios físicos consideran solo cambios de la temperatura o pueden hacer que la materia cambie de estado. Transferencia de calor, convección. Consiste en dos mecanismos que operan de manera simultánea. El primero es la transferencia de energía generada por un movimiento molecular, es decir, el modo constructivo. Superpuesta a este modo se encuentra la transferencia de energía por el movimiento microscópico de fracciones de fluido. Transferencia de masa. La mayoría de las operaciones de transferencia de masa que se utilizan para separar los componentes de una solución logran hacerlo al poner la solución que va a separarse en contacto con otra fase insoluble. Como se verá, la rapidez con la cual componentes se transfieren de una fase a otra depende del coeficiente llamado transferencia de masa o de rapidez y el grado de desviación del sistema del equilibrio. La transferencia termina cuando se alcanza el equilibrio polar. Aquí podemos encontrar la ecuación general, la fórmula general, y podemos encontrar la ecuación de Newton, que es de momento lineal, la transferencia de calor, que es de Fourier, y la transferencia de masa, que es de Fick. En este diapositiva se puede determinar que la difusividad se encuentra en todas las ecuaciones y que todas están relacionadas con la ecuación general. Transferencia de momento. Transferencia de momento. Ley de viscosidad. Un fluido, a diferencia de un sólido, se forma de manera continua y fluye a una velocidad que aumenta con el esfuerzo creciente. La resistencia a este esfuerzo de un fluido es mucho menor que un sólido y se llama viscosidad. Las capas del líquido se desplazan en dirección Z. La capa adyacente a la placa inferior se desplaza a la velocidad de dicha placa. La capa que le sigue hacia abajo se mueve a una velocidad un poco menor y las siguientes tienen velocidades menores que la adyacente anterior. Se forma un perfil lineal de velocidades. La relación entre el esfuerzo, el corte y el grado de deformación de YZ versus de Y es la ley de Newton. Nuevamente,
Esta gráfica nos muestra un gradiente de velocidad versus distancia. En el fluido hidratante, cuando aumenta el gradiente de velocidad, el fluido se hace más difícil de moverse. El ozono plástico al principio necesita un gran esfuerzo para ser movido y al adquirir una mayor velocidad el movimiento requiere un menor esfuerzo. Los newtonianos es una recta lineal y no genera mayor esfuerzo. En este video podemos apreciar el fluido newtoniano. Es agua combinada con maicena. Invito a que se introduce el dedo. El agua con maicena no hay ningún esfuerzo porque es a baja velocidad, pero si lo realizamos con un martillo a más velocidad, este se va a demorar por transitar el fluido. Nuevamente, esta gráfica nos muestra un gradiente de velocidad. En este video podemos apreciar el fluido newtoniano. Es agua combinada con maicena. Tipos de fluido. Se distinguen tres tipos de fluido: laminar, desplazamiento de las moléculas o átomos en forma de láminas; transición, no definido; turbulento, formación de remolinos donde la fuerza viscosa ya no tiene trascendencia. La forma de reconocer este tipo de flujos es mediante el número y dimensión del terreno. Su valor y forma depende del tipo de fluido. Transferencia de masa. El cambio de temperatura a partir de una temperatura menor a la temperatura ambiente, las moléculas del agua tienen una cantidad de energía. El movimiento permite el paso de las moléculas de la tinta, cuyo tiempo depende del movimiento vibratorio de las moléculas, la presión y la densidad de ambas sustancias. Para el vaso de agua caliente, la tinta se mueve más fácil debido a la energía que provoca un movimiento vibratorio mayor cuando está a temperatura ambiente, pero la temperatura no solo afecta al agua, sino también a la tinta. Pero no, al disminuir el movimiento vibratorio, las moléculas se difuminan más lento con el mayor. Transferencia de calor. Diversas aplicaciones de transferencia de calor: industria química, petroquímica y de procesos, intercambios de calor, reactores, recalentadores, entre otros. Generación de energía, dentro de los cuales encontramos calderas, condensadores, torres de enfriamiento, calderas de agua, de alimentación, enfriamiento de transformador, entre otros. Transporte. Dentro de esto encontramos enfriamiento de motores, radiadores de automóviles, control de clima, almacenamiento de alimentos, entre otros. Mecanismos de transferencia de calor. Las obras sobre transferencia de calor se reconocen como generar tres modos de transferencia de calor: por conducción, por radiación y por convección. Hablando de manera estricta, solo la conducción y la radiación se deben clasificar como procesos de transferencia de calor. Esta imagen muestra más cerca del símbolo del aire, la mayor temperatura, más se va a sentir la sensación de calor. A medida
creado por el proceso que esté generando calor se va a definir la temperatura. Para realizar el cálculo de transferencia de calor hay que tener en cuenta esta tabla donde identifica los coeficientes de transferencia de calor por convección en diferentes materiales o procesos. Aquí se podemos observar cómo se hace la transferencia de calor en un específico. La vela, buscarla por un lado, no va a generar mayor temperatura, pero si se toma en la parte de arriba, toda la temperatura del transporte, toda la transferencia de calor va dirigida hacia la parte de arriba, donde se le pone la mano, pues va a ser mayor la transferencia de calor en esa área. Ejemplo, calcule la tasa de transferencia de calor por convencional entre un techo de un cobertizo con un área de 20 por 20 metros y el aire ambiental. Si la temperatura superficial del techo es de 27 grados centígrados, la del aire es de 23 grados centígrados y el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio es de 10 metros cuadrados Kelvin. No existe un estado de permanente y la dirección de calor es del aire al techo. Entonces, la tasa de transferencia de calor por convección del aire al techo está dada por la ecuación. Observe que al utilizar la ecuación inicialmente se puso que la transferencia de calor sería del aire al techo, pero como el flujo de calor en esta suposición resulta una cantidad negativa, la dirección del flujo de calor en la realidad del techo al aire. Por supuesto, esto se podría deducir al principio aplicando la segunda ley de la termodinámica, que establece que el calor siempre fluye de una temperatura mayor a otra si no hay una intervención externa, pero como se verá en la sección posterior, no siempre se puede emplear argumentos termodinámicos al inicio de problemas de transferencia de calor, ya que en muchas situaciones reales la temperatura superficial no se conoce. Gracias.